Sometimes we give reverence A veces hacemos reverencia to the things that do not require reverence. de aquellas cosas que no requieren reverencia. But when God walks into a place, Pero cuando Dios entra a un lugar, we're so focused on what the others are doing, nos enfocamos en lo que los demás hacen and we don't pay attention to Him. y no le prestamos atención a Él. Elías, con una palabra, cambia la vida de esta mujer y la trayectoria de toda su generación. Porque lo que ella ve como una harina cruda, Elías lo está viendo como un pan cocido. Alguien no me está entendiendo. Entonces, ella está viendo que solamente tiene una tinaja de harina. Y él le dice, para que se te pueda multiplicar, es lo que él le quiere decir a ella. La harina que tú tienes se pueda convertir en pan, dámela a mí primero. Entrégame a mí la harina y va a pasar a ser un pan. Una palabra profética en la vida de un hombre. Tú le entregas una prostituta, tú se la das la mano y te entrega una adoradora. Tú le entregas un narcotraficante y te entrega un profeta. Alguien no me entendió todavía. Tú le entregas a un principiante y te resuelve un empresario. Escúchame bien. El hombre de Dios no está mirando circunstancias, sino que está viendo resultados. Alguien no me entendió todavía en esta casa. Es tiempo de que alguien en esta casa se active y debe estar mirando circunstancias y comience a ver los resultados de la palabra que Dios le entregó. Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17, verso 8 en adelante. Cuando lo tenga, grite amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Diga conmigo, que te sustente. Diga, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Diga conmigo, en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ves a como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tome asiento unos minutos, por favor. Yo quisiera hoy desglosar esta corta enseñanza. Los minutos me ponen el timer, por favor, porque sé que el tiempo ha avanzado. A menos que Dios diga lo contrario, como siempre. Y quisiera desglosar este mensaje bajo el tema, una palabra en abundancia. Ahora, ¿quién tiene legalidad para desatar una palabra en abundancia? A ver si alguien me entiende. Levanten la mano los que asistieron al seminario anoche. La mayoría. Gloria a Dios. Bueno,
Había algo interesantísimo que estaba enseñando en el seminario sobre las 4 estaciones del ministerio profético conforme a las estaciones del año. Iniciamos con el primer tema hablando sobre lo que era el invierno. Tomamos como segunda referencia la primavera, tercera referencia verano y cuarta referencia el otoño. Y desglosamos cada sección del año que es partícipe en la vida espiritual, hablando del significado, lo que se le atribuye a la vida de una persona que opera en el ministerio profético. Pero hay algo interesante con este hombre llamado Elías. También les enseñaba para hacer una retórica más o menos de lo que ayer enseñé para los que no vinieron y darle continuidad a esta enseñanza. Enseñaba lo siguiente sobre Elías. Elías es un hombre que se considera y se le llama Elías Tisbita, porque la ciudad a la que él pertenecía todavía a Israel no la aceptaba como parte de ellos. Escuche esto. Y una cosa muy importante es que Elías aparece desde la nada, se aparece delante de un rey llamado Acab. Y Elías, por sus palabras, se toma la atribución desde el lugar donde él se encuentra, en ese hábitat, en esa atmósfera de gloria. Dice, no va a llover por mis palabras. Es interesante tomar en cuenta algo que les enseñaba anoche, y era lo siguiente. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y cuando Elías se presenta delante de Acab, Elías no está en su mejor posición emocional. Escuche esto. Elías no está en su mejor posición emocional, porque Elías sabe que hay una persecución contra todos los profetas y que la esposa de Acab era la mujer que estaba encargada de mandar a buscar a los profetas para quitarle la vida. Entonces Elías pasa todo un protocolo que tenía que pasar para llegar donde Acab, y sin permiso de ninguna persona, sin recibir una carta de invitación, Elías aparece delante de Acab y le dice, no va a llover por mis palabras. Elías profetiza desde su enojo. Usted no me entendió. Pastor, ¿cómo que Elías profetiza desde su enojo? Sí. ¿Por qué yo digo que Elías, este es mi criterio, por qué yo digo que Elías profetiza desde su enojo? Pero en su ira y en su enojo, el don que él tiene de parte de Dios, como estaba en una atmósfera de gloria profética y en una conexión divina con el Padre, en esa hábitat, lo que él desataba en los cielos se manifestaba en la tierra. Entonces, en su enojo y en su decepción por lo que está pasando con el pueblo de Israel, con los profetas, con la persecución que él tiene, él le dice, no va a llover por mis palabras, oh rey Acab. Simplemente no llueve porque yo no quiero que llueva. Y usted me dirá, entonces lo que usted está diciendo es una herejía, porque como usted dice que el hombre profetiza desde su enojo y Dios lo respalda. El peligro más grande que puede cometer un hombre, el error más grande que puede cometer un hombre, cuando tiene intimidad con Dios y tiene una atmósfera espiritual conectado con Dios, es abrir la boca sin tener dominio propio. Por eso él dice, no va a llover por mis palabras, y el cielo se cierra. Entonces luego de que profetiza, él sale corriendo y se esconde. Y dice que se va al arroyo de Querit. Y cuando usted va y busca el arroyo de Querit, es el lugar donde da rueda sobre la rueda, vuelta sobre vuelta. Y vuelve y cae en su entorno. Estoy dando vuelta sobre vuelta en el lugar donde yo me encontraba. Y más adelante nos encontramos con un Elías que se mete en una cueva atormentado. Ya dice que un malachazo, un ángel se le revela y comienza a tratar con él. Y cuando comienza a tratar con él, a hablar con Elías, le dice, levántate, come y bebe, que el largo camino te resta. Pero antes de eso pasan unos episodios poderosos. Elías estaba esperando una manifestación de parte de Dios en la forma que él había escuchado que Dios se le había manifestado a otros profetas. Recuerde que en la atmósfera profética, en el ambiente profético, el único profeta que se dedica a hablarle palabras al pueblo directamente en los patios y en los palacios, que esa fue su asignación, fue Amós. Indague y estudie para que usted vea. Y Elías viene y dice, no va a llover, el cielo se cierra, y se mete debajo de una cueva. Entonces Dios viene y le habla y dice, sal, ven, que tengo alimento para ti. La Reina Valera dice que los cuervos trajeron un pan y se lo pusieron sobre las ascuas. Les enseñaba anoche que la Kadosh habla de que se lo pusieron sobre la piedra caliente, que son dos cosas muy distintas. También les hablaba anoche de que cuando habla de cuervos, era un grupo de filisteos que se llamaban los cuervos.
No es que eran aves normales, comunes y corrientes. Era un grupo de los filisteos que se llamaban los cuervos. Por esa razón era que cuando usted ve que David mata a Goliat, y voy a ser un poco temático, a David le pagan 1000 cabezas de oveja, porque lo que mató fue un gigante, mató a un cuervo. Ese era el precio que tenía matar a un cuervo. Hello, porque eran mercenarios de los filisteos. Salían a buscar hombres para pelear. Y esto me llama mucho la atención, porque luego vemos un Elías que después de haber profetizado tantas cosas, en su enojo Dios lo respalda. Usted tiene que tener mucho cuidado con la palabra que usted desata en el momento que usted está orando. De hecho, cuando usted entiende que está haciendo algo en su contra y usted se va a trancar en un tiempo de intimidad, en ayuno y oración con el Padre, usted tiene que tener mucha precaución con las palabras que usted va a pronunciar, porque sus palabras tienen efecto en el mundo espiritual. Escuche esto. Y quizá en su inocencia, sin usted querer hacerle un daño a una persona, puede cerrarle el cielo a alguien, hasta puede maltratar su salud. No sé si alguien me entiende. O sea, usted me dirá, pastor, pero es que yo no soy profeta. Saúl era profeta. Saúl era profeta, pero estuvo entre medio de los hijos de los profetas y profetizó. No sé si alguien me entiende. Entonces, cuando tú estás bajo una cobertura espiritual donde hay una atmósfera profética, aunque tú no quieras, ese don se puede activar en ti, o tus palabras hacen efecto proféticamente. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces, vemos a un hombre que tiene todas estas virtudes. Es un hombre de Dios que ama la presencia de Dios, pero en un momento dado abusa del poder que Dios le entrega. Escuche esto. Esta es la versión de Elías que casi no se predica o se enseña. Abusa del poder y de la autoridad que él tiene, porque en ningún momento lo enviaron a que fuera a profetizar. Simplemente, como yo sé que yo soy profeta, yo tengo ropa de camello, yo voy a profetizar. Y usted me dirá a mí, entonces, ¿por qué Elías sale con tanta seguridad para ir a buscar a Acab y darle esa palabra, y Acab no lo mata? Pregúnteme por qué. Por su vestimenta. Pastor, ¿cómo aparte del llamado que Elías tenía? Elías tenía una vestimenta única de camello. Cuando la Biblia dice que el espíritu de Elías estaba sobre Juan, era porque Juan también en un momento dado se ponía ropa de camello. Y escuchen lo que sucede esto, hermana Vicky, para que aprendan algo. Habían diferentes tipos de camellos: camellos de comercio, camellos intermediarios, que son lo que se llaman, y el camello que era para transportar los hombres de un lugar a otro. Y algo interesantísimo es que el camello tiene una tustuma. Hay uno que tiene 2 tustumas en la parte de atrás. Usualmente es el que se usa para transportar a las personas de un lugar a otro. Se entiende que este es el tipo de camello que movía en cierto momento a ciertos hombres a diferentes lugares. Y hay algo interesantísimo. Este camello, con las 2 tustumas que tiene en la parte de atrás de su cuerpo, las 2 jorobas, para que usted me entienda, son 2 jorobas en realidad. Esas tustumas, esas son palabras caribeñas. Las 2 jorobas que tiene en su espalda, que están encima de él, cuando el camello toma agua, que toma bastante agua, en su cuerpo, en su panza, hay una parte que retiene el agua por un largo periodo de tiempo. Escúcheme bien. Entonces, cuando va camino en el desierto, esa agua que tiene ahí, junto con las jorobas que tiene en la espalda, es lo que le da la vitamina al animal para poder sostenerse vivo y seguir andando en medio del desierto. Y caminar o andar millas y millas, kilómetros y kilómetros, y el animal puede sostener un largo tiempo sin comer ni beber agua. Según va pasando el tiempo en el desierto, las jorobas del camello, un largo periodo, comienzan a disminuir poco a poco, porque el cuerpo comienza a consumir toda la grasa que tiene en la joroba. Escuche esto. Entonces, cuando el dueño del camello llega un momento de desesperación, que no encuentra agua en el desierto, abre la panza del camello, y de la panza del camello toma agua para alimentarse. No sé si alguien me entiende. Entonces, una vez que luego toma del agua de él, también se alimenta con la misma carne del camello. Entonces, ¿quién es el único que puede matar al camello? ¿Quién es el único que puede matar al camello? El dueño.
Por eso Acab no podía matar a Elías. No. Ustedes no están aquí todavía. Yo quiero predicarle a alguien que me provoque. Hello. Por eso Acab y Jezabel podían matar a Elías, porque Elías estaba vestido de camello y el dueño de Elías se llamaba Jehová de los ejércitos. Por eso el diablo no puede matarte cuando tiene una opción profética, porque tu dueño se llama Dios. Hello. Anote que quiero enseñar a alguien y viene en flow enseñanza hoy. Le voy a dejar un poquito más el seminario aquí. Entonces, por esa razón, tú ves que él va con toda la confianza. Llega vestido de camello. ¿Y quién es este tipo con esta piel, con este pelaje, ropa única? No podía quitarle la vida porque no era su dueño, no era su amo. Y aún en la desobediencia de Elías, Dios respalda a Elías. Porque Dios conocía que no había engaño en su espíritu. Hello. Aunque Elías hizo algo que no debió hacer en ese momento, vinieron consecuencias. Usted tiene, por eso le reitero una vez más, te voy a sonar como si estuviera haciendo muletilla, que tener mucho cuidado con la palabra que usted desata cuando usted está en el tiempo de la unción. Escuche esto. Más adelante nos encontramos con una mujer conocida como la viuda de Sarepta. Escuche esto porque quiero desglosar con mucho cuidado este mensaje y quiero enseñarlo. Dice la palabra, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Había Elías visto a la mujer? ¿Había Elías visto a la mujer? Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Un bocado de pan dónde? ¿Un bocado de pan dónde? Esta mujer tenía esposo, era viuda. ¿Y cómo Dios le dice a Elías que le ha dado instrucción a una mujer para que lo mantenga? Y cuando Elías llega delante de la mujer no lo conoce. O sea, no reconoce, a eso me refiero, que tiene que mantenerlo. Porque note que él le dice, tráeme agua en un vaso, dame de beber. Y luego le dice, yo quiero que tú me traigas un pan. Da conmigo un pan. Entonces le dice a ella, tráeme el pan, pero tráemelo en tu mano. Oiga la respuesta de la mujer. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, óyeme bien, y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Significa que había escasez y había problemas en el pueblo, y el mismo tipo que cierra el cielo es el mismo tipo que hoy pide agua. No están aquí. El mismo hombre que en su enojo cierra el cielo es el mismo hombre que ahora tiene necesidad de agua. Ustedes no me están entendiendo todavía. Por eso hay gente que aunque en un momento dado tú no estés de acuerdo con ellos, tú tienes que tener cuidado con lo que tú le dices. Porque aunque tú seas el hombre de Dios, si tú eres esa persona, puede ser que mañana tú necesites de esa persona. No es el caso de acá, pero hay una situación en el pueblo. Y él le dice, dame agua de beber, y le dice, tráeme un poco de pan. Y la mujer le está diciendo, hey, espérate un momento, give me one second, yo no tengo pan. Pan cocido yo no tengo. Yo lo que tengo en mi casa es una tinaja llena de harina. Elías, con una palabra, cambia la vida de esta mujer y la trayectoria de toda su generación. Porque lo que ella ve como una harina cruda, Elías lo está viendo como un pan cocido. ¿Alguien no me está entendiendo? Entonces, ella está viendo que solamente tiene una tinaja de harina. Y él le dice, para que se te pueda multiplicar, es lo que él le quiere decir a ella.
La harina que tú tienes se pueda convertir en pan, dámela a mí primero. Entrégame a mí la harina y va a pasar a ser un pan. Una palabra profética en la vida de un hombre. Tú le entregas a una prostituta, tú se la das la mano y te entrega a una adoradora. Tú le entregas a un narcotraficante y te entrega un profeta. Alguien no me entendió todavía. Tú le entregas a un principiante y te resuelve un empresario. Escúchame bien, porque el hombre de Dios, voy a cerrar el bosquejo a ver si el mensaje me queda mejor. Escucha esto. El hombre de Dios no está mirando circunstancias, sino que está viendo resultados. Alguien no me entendió todavía en esta casa. Es tiempo de que alguien en esta casa se active y debe estar mirando circunstancias y comience a ver los resultados de la palabra que Dios le entregó. Óyeme bien. La harina y el pan era lo mismo. La harina y el pan es lo mismo. Sí. Sí. La diferencia es que en una está cruda y en otra está cocida. Alguien no me entendió. Y Elías le dice a ella: mira, tú sabes que tráeme pan. Y ella le dice: no, yo tengo harina. Tráeme lo que tiene en la casa, porque a mí me dijeron que tú me vas a sostener y yo lo que quiero es pan. El problema de muchos de ustedes es que Dios le dice que lo va a bendecir y preguntan a cuestionar cómo Dios lo va a bendecir. Y hasta que tú no cambies el lenguaje de fe, la historia no va a cambiar. Dice que ni cesó el pan ni cesó el aceite. Me quedan 10 minutos, 3 minutos. Dice: denme 10 más, por favor. Escúchame bien. Y le dice: hey, tú estás pensando que solamente tiene pan, tiene harina en casa y tiene aceite, pero tú no te estás dando cuenta que tiene abundancia que no cesa. Porque lo que tú ves como poco delante de tus ojos es lo mucho que te va a sostener. Alguien no me entendió. Suave en el piano negro. Dame repetirle esto para atrás a alguien. Lo que tú ves como poco en tus manos es lo mucho que Dios te entregó que te va a sostener. Solamente una palabra profética de un hombre con autoridad podría cambiar la harina en pan. Hello. Ella le dice lo siguiente: pareciera ser que Dios es egoísta. Y ustedes me dirán: pastor, pero ¿cómo usted se atreve a decir que Dios es egoísta? Claro que Dios es egoísta. Pareciera ser así. ¿Sabía Dios que ella solamente tenía harina en casa? Sí. ¿Sabía que solamente tenía aceite en casa? Entonces ella tiene los dos ingredientes en casa. Pregúnteme, ¿qué tiene? ¿Alguien puede decirme lo que tiene en casa? No, tiene una palabra y tiene la unción. No me entendieron todavía. Tiene el pan, que es la palabra, y tiene el aceite, que es la unción. Hombre, no. Yo voy a soltar esto aquí y me voy de aquí hoy. Hoy yo vengo a decirle a alguien que a veces tú no sabes lo que tiene en casa, pero si hay una palabra y la unción se está moviendo, algo va a cambiar. No están aquí. Me voy a volver para atrás. Tiene harina, tiene pan, tiene una palabra y tiene aceite. Ay, Padre amado. Cuando tiene la palabra, la Biblia establece que todo fue hecho por su. O sea, la escasez se acaba a través de una. Cuando tienes el aceite, tienes la unción, tienes el Meshach, y el Meshach trae la riqueza, trae la salud. Alguien está preparado para caminar en una palabra y disfrutar de la unción. Entonces, yo voy a terminar ya. Voy a terminar. O sea, a veces yo veo gente
que ni siquiera se imagina lo que porta de parte de Dios, lo que tiene en su casa. Y él le dice, mira, ¿qué tú tienes en casa? Yo lo que tengo una tinaja llena de harina. Y para el colmo soy viuda y tengo un hijo. Cuando él le dice, dame pan, le abre la matriz y le dice, entrégamelo el pan en las manos. No, ustedes no están aquí todavía. Ustedes no están aquí todavía. Cuando la señora de la casa, la concubina, le iba a llevar comida a su esposo, se lo entregaba en las manos, toma, para que comiera. Y Elías le dice, desde hoy espiritualmente no estarás sola, dámelo en la mano. Tú tienes un hijo y los hijos son herencia de los padres y ese nunca tendrá escasez. Ese que me entendió. Entonces Elías está cambiando todo el panorama de una mujer que fue escogida para sostener a alguien que nunca conocía en el mundo terrenal, pero que estaban relacionados en el mundo espiritual. Escucha esto. Y dice que cuando le entregó en las manos al hombre de Dios el pan, y le entregó, o sea, le entregó la harina y le entregó el aceite, no escaseó la harina y tampoco escaseó el aceite. Una palabra profética de un hombre o una mujer de Dios trae multiplicación sobre tu vida. Una persona conectada con Dios cambia tu historia. Escúchame bien. Cambia tu vida. Transforma todo lo que esté en tu entorno. El problema de muchos de nosotros es que por la falta de educación que tenemos espiritualmente, en muchas ocasiones dejamos que todo el mundo nos ponga las manos encima. Como a ti que te gusta la revelación, te tengo un estudio por ahí. Tranquilo, sin entender, lo voy a usar. Tú sabes que yo me encontré que el rey Darío le estaba repartiendo dones a Daniel. Oye, esa vaina. Ya tú sabes por dónde vamos con ese estudio tuyo en estos días. Escucha esto. Escucha lo siguiente. Muchos de nosotros no sabemos muchas veces o no discernimos en nuestro espíritu y practicamos el diacrisis, el discernimiento de espíritu en nuestras vidas para saber cuándo algo de Dios se está moviendo y cuándo no, y cuál es el momento en la atmósfera en la cual tenemos que movernos y actuar. Escucha esto. Y por eso tú ves gente que entrega en las manos a personas recursos y en vez de que su vida se multiplique, se estanca. Entregar recursos en manos de gente que no tiene una buena administración es un problema. Te cierra el cielo. Entonces, en las emociones a veces nosotros decimos, es que Dios me mandó a llevarle una ofrenda al pastor Miguel Grullón. Y si el pastor Miguel Grullón es un ladrón, y si el pastor Miguel Grullón no sabe administrarse, o el hermano Miguel Grullón no sabe administrarse económicamente, y tú le estás llevando el pan, la harina que tienes en la casa a alguien que no tiene autoridad para multiplicarlo. ¡Yujú! Y luego que tú hiciste eso, tú te preguntas, ¿me llegó un problema económico? Yo utilizo una palabra que se usa en Colombia, por aquí pues es una mala palabra. Y yo mejor me quedo con al. Usted me entendió lo que quise decir, ¿verdad? Lo que vieron al apóstol Pablo en la serie, ¿saben lo que estoy hablando? Problema grave. Se te pone un problemota arriba, que después de ahí tú te preguntas, yo no entiendo por qué después que yo entregué ese recurso en las manos de alguien, porque supuestamente Dios me habló, la escasez llegó a casa y la abundancia paró. Y tú me dirás, pero ¿qué tiene eso que ver con la Biblia? Porque tú ponerle pan en las manos a una tierra infértil
escúchame bien, infértil, trae mojo sobre tu harina. Usted no me entendió. Usted no ve que cuando usted deja la harina abierta fuera de un saco, se le pegan unas cositas negras y comienza a dañarse toda la harina. Así mismo es cuando tú pones en las manos de alguien algo que Dios te entregó a ti y en tus emociones tú consideraste que fue Dios que te habló, pero como no consultaste a Dios y las emociones te gobernaron y te controlaron, llevaste el pan al lugar que no tenías que llevarlo. Y el mensaje está tomando otra vertiente. Voy a dar lo que Dios me dé. Y luego tú te preguntas, ¿por qué yo no tengo bendiciones sobreabundantes en casa? Porque hay cosas que nosotros las hacemos nosotros, que no fue Dios que nos la mandó a hacer, sino nuestra propia humanidad. Y después nosotros nos preguntamos, Dios mío, pero qué tanto problema que yo estoy teniendo. Esa es una de ellas. La segunda vertiente, voy a hacer temático para ya cerrar. Me pone el timer 15 y cierro. Escúchame bien. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte, siendo temático mi mensaje. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Un hombre que opera en el ministerio profético, opera en este don y camina bajo esta dimensión. Óigame bien. Bajo esta dimensión, vamos a ponerlo en este nivel de gloria, porque la palabra dimensión abre portales. Vamos a hablar de niveles. Hello. Cuando hablamos de nivel, hablamos de step by step, de escalón por escalones. Cuando hablamos de dimensión, hablamos de abrir portales de gloria que te ponen de un lugar a otro, un de repente. Entonces, a una persona que viene de un nivel espiritualmente y no tiene buen manejo en su conducta propia, lo que hace para Dios, puede dañarle la vida a una persona. Pero una persona que sabe dar buen uso de la palabra, como habla Pablo a Timoteo, en este momento, específicamente en este caso, puede dirigirte correctamente al lugar a donde tú perteneces. La mayoría de los creyentes que yo veo en muchísimas iglesias que van de fracaso en fracaso, es porque lamentablemente siempre tienen una necesidad que ellos entienden que tiene que ser saciada en el momento de la predicación, cuando llegue el tiempo de la administración. Y usted me va a decir, pastor, pero la Biblia me manda que oremos lo más fuerte por los más débiles. Sí, eso es una gran realidad. El problema es que usted, donde quiera que escucha que hay un mensaje, pone su oído. Y a todo el que le profetiza le cree. No me entendió. Es como un comezón de oído, Pastor Miguel, que hay en esta generación por falta de relación. Usted no me entendió. Cuando hay comezón de oído por falta de revelación, la gente anda escuchando a todo el mundo. Entonces luego no saben si son de Pablo ni saben si son de Apolo. No me entendió. No me entendió, no me entendió. Yo soy pastor, escúcheme bien. Entonces, ni sé si soy de Pablo, tampoco sé si soy de Apolo, porque uno dice una cosa, otro dice la otra, y después tú andas divariando por querer pertenecer. Porque no conoces ni siquiera la voz de Dios. Y pastor, pero yo soy una persona que habla en lengua, yo sí conozco a Dios. Levanten la mano los que conocen a Dios, vamos a ser sinceros. Levanten la mano los que conocen a Dios. No tenga vergüenza, levante la mano los que conoce a Dios. ¿Y cómo es que hay tanta gente que conoce a Dios y no obedece a su pastor? Iba a decir una palabra, pero si tú ves lo que le hice sentadito en esa silla. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Ay, que yo no, usted no conoce, porque si usted hubiese conocido a Dios, usted obedece la voz de un hombre. Entonces, pastora, tenemos mujeres y hombres que dicen, Pastor Ricardo, yo conozco a Dios, yo soy un ministro. Y cuando usted la llama, mija, te necesito, mira, quiero ver dónde tú estás. Ay, sí, yo estoy bien, pero no llega.
¿Y cómo es posible que tú conoces a Dios pero no conoces la voz de un liderazgo? Entonces tú me dices a mí que tú conoces a alguien que tú nunca has visto. Yo lo percibo, yo lo siento, pero Él se manifiesta a través de sus hijos. Él tiene gobernantes en la tierra que son sus representantes en la tierra. Y si tú a quien estás viendo cara a cara no puedes identificarlo, reconocer su voz, mi hijo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a conocer a alguien que tú nunca has visto la cara? Ay, pero qué vertiente cogió este tema, Jehová, gracias. Y luego nos preguntamos por qué tenemos tantos fracasos en la vida. Hello. Queremos disfrutar de la unción de un hombre o una mujer de Dios que está en un altar, que está al frente nuestro, pero ni siquiera le conocemos porque no obedecemos. Y yo no puedo decir que le conozco a usted si yo ni siquiera me atrevo a obedecerle a usted. Más cuando yo no estoy bajo autoridad, yo no puedo delegar autoridad. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Proverbios 1:5 dice lo siguiente: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Diga conmigo: oirá el sabio. ¿Recuerdan que la semana pasada le hablaba de una de las almas más fuertes, que es el silencio? ¿Recuerdan que se lo expliqué? Perdón, ¿lo recuerdan? Y le decía que el silencio es una de las armas más poderosas porque te da la capacidad de reconocer a quién tú quieres elegir, que Él dice que es tu enemigo, para tú prestarle atención. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? Entonces, cuando tú eres sabio, tú oyes, tú no escuchas. ¿Por qué? Porque el escuchar es para el hombre y el oír es para el espíritu. Y cuando tú escuchas, primero obedeces a tu propio yo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque en vez de operar como tripartitus, operas como tricótomos, operas como cuerpo, alma y espíritu. Entonces estás operando mal, porque tú deberías de operar como espíritu, alma y cuerpo. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Entonces tenemos la mayoría de personas que van a congregaciones que quieren gozar de un peso de gloria poderosísimo, pero ni siquiera ellos mismos reconocen quiénes son, porque no están prestos para oír. A la primera palabra que tú le dices, hola Kemi, ya tienen la respuesta en la boca para darla. Y cuando tú tienes la respuesta en la boca para darla inmediatamente, sin dejar que la persona termine la expresión que quiere tratar contigo, entonces tú no estás listo para oír la voz de Dios, porque no estás listo para conocer lo oculto de Dios y que se te sea revelado. No me están entendiendo todavía. No sé si me están entendiendo aquí. Date cuenta que hay personas que todo lo saben, todo lo ven y todo lo sienten. Hay gente que tú le vas a hablar de una vez. Ayúdame a Jehová. El que a mí, sí, porque, pero déjame terminar de expresarme. Y no prestan el oído para aumentar en el saber. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? Y luego dice, y el entendido adquirirá consejo. El entendido adquirirá consejo. Luego me voy y con esto termino. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Relata: amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha esto. ¿Cuál es o cómo yo puedo literalmente confirmar si algo proviene
o no proviene de Dios. Cada vez que el Espíritu de Dios está tratando con un hombre o una mujer y está hablando a su espíritu, en esa conexión, cuando es directa al espíritu, trae un quebrantamiento. Ese quebrantamiento de espíritu, en la mayoría de los casos, es el que no te deja sostenerte de pie. Lamentablemente, la mayoría de nosotros los cristianos, o los cristianos que han surgido en estas últimas 2 generaciones, yo pudiera decirlo, estas últimas 2 décadas, carecen bastante de la presencia del Espíritu Santo. Hay una actitud de irresponsabilidad a la búsqueda del Espíritu de Dios que ha cambiado cierto, no todo el mundo, porque no se puede generalizar, pero ha cambiado una gran mayoría de personas de ser hombres y mujeres de altar a convertirse en hombres y mujeres de exhibiciones, de escenarios. Escuchen lo que estoy enseñando. Entonces, ya no se prueba el espíritu por el resultado de lo que Dios está haciendo en el altar. Más bien tiene aceptación por el nivel de cinismo que tiene hacia afuera. Y la gente desconoce tanto ese poder de la unción del Espíritu Santo que se ha hecho como un poco receptiva a recibir de Dios cuando lo genuino llega. Porque nos hemos acostumbrado a más aplauso, más fama, más todo este tipo de cosas que a la presencia de Dios. Y hemos descuidado el altar. Mire que ella le dijo a él: yo tengo tengo harina y tengo aceite, pero voy a buscar 2 pedazos de leñas para cocer el pan. Y a veces tenemos gente, lamentablemente, profetizando siendo harina y ni siquiera se han cocido para hacer pan. No lo han metido al horno. Ni siquiera le han puesto leña en el horno, Pastor Miguel. Y están exhibidos como un pan. Y una iglesia a falta de discernimiento de espíritu. Y personas que quieren que le alimenten su ego a todo lo que le mandan a decir, dicen amén. Y toman decisiones que están fuera del propósito de la presencia de Dios. Entonces ahí viene el espíritu de confusión sobre ellos y no saben si es Dios que le está hablando, son sus emociones. Y luego dicen fue que Dios se equivocó, el profeta se equivocó. Miren, ni la culpa es de Dios, ni la culpa es del diablo, ni la culpa es del profeta, ni la culpa es del que se exhibe. La irresponsabilidad es suya. Y usted mira, no, pero él me dijo. Pregúnteme por qué el irresponsable es usted. Pregúnteme por qué, pastor. Porque usted fue quien lo recibió. Y nosotros somos el resultado de lo que nosotros nos alimentamos. Y luego queremos decirle a Dios: me abandonaste, me dejaste solo en este campo de batalla. Ahí sí es verdad que no vas a poder cantar la canción con legitimidad, como decía el pastor. Y cuando llega la guerra, cuando llega la oposición. ¿Tú sabes por qué no puedes entrar en esa dimensión? Porque no tienes legalidad. Porque no tuviste la capacidad de filtrar esa palabra que iba a llegar a tu espíritu. Y te la tragaste, ni siquiera la digeriste espiritualmente, te la tragaste. Es muy diferente tragar a digerir. Entonces cuando tú te tragas algo porque te lo están dando desesperado, luego vienen los problemas estomacales. Y por eso tenemos mucha gente con problemas en el vientre espiritual. Yo sé que estos mensajes no gustan mucho, pero gloria a Dios de mi trabajo. Hello. Y tenemos gente haciendo malas digestiones espirituales.
que se acuestan con una acidez y se levantan que no encuentran qué hacer. Iba a decir algo, pero por respeto me lo callo. Después tú lo ves la noche entera que no pueden dormir metidos en el baño. No duermen porque los demonios no lo dejan dormir. Así se lo voy a poner. No duermen porque no salen de una prueba económica. No duermen porque no salen de un problema en el matrimonio. No duermen porque no salen de un problema financiero. No duermen porque tienen un problema en la casa. ¿Quién te mandó a cometer eso? Perdón. ¿Quién te envió? ¿Cuándo Dios te dijo a ti que tú tenías que hacer eso? Simplemente no consultaste en el altar. Y alguien que no estaba ni siquiera preparado como pan te dio a comer un condimento que estaba crudo. Crudo. Si yo te entrego a ti un pedazo de carne y tú no estás acostumbrado a comértela, mira un well done, y te lo entrego crudo y ni siquiera lo pongo un poquito en el horno, más bien le pongo la salsa arriba y tú no te fijaste que solamente tenía la salsa y la carne estaba cruda, o que la pasé simplemente por el sartén y por dentro está cruda y tú te la comes, no te das cuenta y te hace daño, trae una bacteria sobre tu cuerpo, la culpa es del chef o del que se la come. Del chef o del que se la come. ¿Y qué es lo que tú tanto andas de que reprendiendo al diablo? Si a ti te sirvieron ese alimento y tú fuiste que te lo comiste, nadie te puso una pistola en la cabeza, tú fuiste que te lo creíste, tú fuiste que lo aceptaste. Hello. Para eso en los restaurantes cuando van a cocinar la carne le tienen hasta un termómetro a la carne y se lo ponen y la sacan y le van poniendo en los restaurantes, ¿verdad? Michelin, bueno, tú ves que los ponen y tienen un termómetro ahí, y le van haciendo así, tiene tanto grado, está así, medium over, te dicen, ¿cómo la quiere la carne? Bien cocida, precocida, 3/4. Hay otro tipo, se me olvida, medium rare. ¿Cómo tú la quieres la carne? Pero como hay gente que está tan desesperada, se la comen no medium rare, se la comen cruda. Y no esperan ser metidos al horno. Ya. Y después tú lo ves, ay Dios mío, ahora cómo voy a salir de esta prueba. Espérate. Dios no es responsable de eso. Entonces, tú no puedes decirme a mí que tú tienes discernimiento de espíritu cuando tú no lo pones a prueba. Y ponerlo a prueba no es que tú vas a ser el personaje que hacían antes también, porque nosotros venimos de esa cultura. Yo fui criado así, formado en la iglesia también, que habían hermanos que, oye, parecían generales. Cuando llegaba un predicador a la iglesia, tú lo veías que estaban. Esto y esto, eso no te define como hombre o mujer de Dios. Tú te puedes doblar, torcer la cabeza, hacer lo que tú quieras, meterte abajo el banco, eso no quiere decir nada. Estamos en el 2025. Así como los tiempos van avanzando, así mismo el hombre de Dios va evolucionando. Entonces, el discernimiento de espíritu no se mide con que tú miras al predicador medio raro, o a la predicadora, al hermano o a la hermana. No es con eso que tú vas a medir el discernimiento de espíritu. Hasta que tú no tienes una convicción en el mundo espiritual y tú entras en esa atmósfera profética y a través de tu espíritu te haces un espíritu con Dios, tú nunca vas a conocer con quién estás hablando. Porque para probar los espíritus se necesita visión. ¿Alguien me entiende? Con esto termino y cierro para despedirlo. Por eso fue que Sansón, luego de haberse visto sin ojo, escúchame bien, ¿qué es lo que le pide a Dios que le devuelva? ¿Qué le pide a Dios que le devuelva? ¿Qué le pide a Dios que le devuelva? ¿Qué le pide Sansón a Dios que le devuelva? ¿Qué le pide que le devuelva? ¿Qué le pide que le devuelva? ¿Qué le pide?
La unción. ¿Qué le pide? La visión. ¿Qué le pide? Él no podía pedir unción porque la unción sin carácter corrompe y el carácter sin la unción mata. El problema de Sansón no era un problema de unción, era un problema de visión y de fuerza. Por eso no le dice a Dios, devuélveme los ojos, sino devuélveme la visión. En el original le dice, devuélveme la visión y dame las fuerzas. Hello. Porque hay gente que tiene fuerza económica pero no tiene visión. Y tú puedes tener fuerza económica, pero si tú no tienes visión, tú no eres productivo. Yo paro, sigo, me la callo, se la suelto. Entonces, de nada te sirve tener la fuerza si tú no tienes la visión para poder ver dónde están tus enemigos, cómo tú lo vas a destruir. Eso era lo que Sansón estaba buscando. O sea, lo que quiere Sansón es, devuélveme el Jasón, devuélveme la visión y dame la fuerza del demut, de la carne. ¿Usted me entendió? Devuélveme el Jasón, devuélveme la visión, pero dame la fuerza del demut, de la carne. Porque dice que era un hombre fuerte y rústico. Por esa razón, no puedo decir esto porque eso es peligroso en realidad. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Porque hay gente que no sabe interpretar y pueden cometer un error. Por esa razón es que Sansón es el único personaje en la Biblia que comete lo que comete y aparece en el Salón de la Fama en el libro de los Hebreos. Porque cuando pasó lo que le pasó a él en su vida, él no lo hizo intencionalmente para sí mismo, sino para acabar con sus enemigos. Y es Dios quien lo permite, porque Dios se la devuelve, reconociendo Dios que él también iba a fallecer en ese momento. Lo que ocurría en Biblia sabe a lo que me refiero. Se la voy a soltar. Por eso es que dicen que se suicida y Sansón no se suicida. ¿Alguien me entendió? Se sacrifica. Ya me voy a terminar, voy a terminar. Entonces, cuando tú ves esto, tú ves personas que dicen, yo tengo el recurso en las manos, pero yo no tengo visión. Hay una serie de personas en mi país que la alta alcurnia, que manejan mucho dinero, cuando están en ciertos lugares reunidos y en restaurantes, dicen, ahí vienen los burros con dinero. A un tipo de persona. La gente de alta alcurnia en mi país le dice así a cierto tipo de gente. Así dicen, ahí viene, mire, tú no lo burros con dinero, ahí viene. Así mismo, en serio. La gente de alta alcurnia en Dominicana que maneja de verdad dinero. Hay cierto público de personas que le llaman burros con dinero. Óyeme bien. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes recursos en las manos, pero no tienes la formación, ni tienes la educación. Por eso ellos le dicen así. Lograste llegar ahí, pero tú no tienes esto. No hay nada en cierto sentido. Obviamente anteriormente, y ahora las cosas han cambiado. Pero todavía hay una persona que se queda en el mismo lugar y no quieren procurar prepararse para tener un mejor estilo de vida y cambiar su manejo en su estilo de vida. La abundancia no pregona sobre personas que no operan bajo legalidad administrativa correctamente. Hello. Si a primera instancia con lo poco que Dios te pone en las manos a ti se te llenan los ojos, o con lo poco que tú ves los ojos se te llenan, como solemos decir, tú tienes problema. Porque no puede llegar ese aceite que no escasee. Tampoco es harina. Porque no tienes buena administración. Y Dios quiere que tú aprendas a administrar correctamente
lo que tú ves poco, pero que es lo mucho que Él va a usar para bendecirte. Hello. Tú te sientas a hablar con una persona que es una persona de proyectos, alguien que quiere y piensa en grande, y tú le dices a alguien: hey, yo tengo una deuda de $2 millones, le dices a un rico, y me estoy volviendo loco, y el rico te dice a ti: yo voy a coger una de 15 y me voy a meter en un lío allí. Pero cuando tú le hablas a un rico, de que un rico le dice a una persona de clase media que tiene una deuda de 2 millones y se está volviendo loco, y le dice: yo me voy a meter en una de 15. Y tú le dices a uno que nunca ha manejado recursos: yo me voy a meter en una deuda de 100,000 pesos dominicanos. ¡Tú estás loco! Y usted me pregunta: ¿por qué? Porque su capacidad aumentada en el tiempo de su administración no fue correcta, porque no está acostumbrado a manejar esos recursos muchas veces. Y luego tenemos personas que, como no están acostumbrados a manejar ese tipo de recursos, todos lo cuestionan. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado a quién tú le cuentas tus sueños, a quién tú le hablas de lo que tú quieres lograr o de lo que tú quieres hacer. Entonces, tú no puedes sentarte a dialogar en cierto momento con ese tipo de persona que no está preparado. No es que lo vas a menospreciar, sino que tú tienes que ser sabio. ¿Cómo tú puedes introducir a una persona que no está acostumbrado a manejar ciertas cosas que tú manejas, ciertos temas, y traerlo a donde tú estás? ¿Alguien me está entendiendo? Por eso yo no a todo el que se me acerca, cuando me habla cómo lo hiciste, yo le digo: yo me metí en fe. Y cuando me dicen: ¿y qué tú haces? Bueno, yo digo: si encontré aquí, ahí me meto para Dios. Él paga. Yo me encargo de creer en una fe, en una visión, porque entiendo que tengo una legalidad en la palabra para declarar multiplicación. Y cuando percibo que algo no va a salir bien, los que están cerca de mí, que mayormente pasan el tiempo aquí en el edificio conmigo, fuera de los demás que están trabajando en oficina y dialogando y hablando, el pastor Ricardo, Gloria, a veces la pastora Karen, que está allá, que vamos y hablamos, saben que les digo: miren, yo veo que esto viene por aquí, aquí, aquí. Ellos lo saben. Y ahí nos sentamos y llegamos a un acuerdo todos, y nos damos cuenta de que hay cosas que ocurren. Entonces, así mismo es el mundo espiritual. Tú no alcanzas discernimiento de espíritu si tú no oras. Escúchalo bien. Tú puedes leerte todos los libros que tú quieras. Puedes sentarte a escuchar al mejor exponente motivacional que exista. Y si tú no tienes una vida de intimidad, de ayuno, oración, el silicio, que yo nunca lo voy a sacar de mi vida, porque yo hablo de mis resultados, yo no puedo hablarte a ti de otra cosa que no sean esas 3 cosas para ir conociendo a Dios y tener dominio propio en la vida espiritual. Escúcheme bien. Y con esto sí termino. Con esto sí termino para orar. De hecho, lo único que provoca y hace que los demonios se manifiesten por voluntad propia es un hombre lleno de la presencia de Dios. Escucha esto. ¿Por qué? Porque la liberación no es un don ni un talento. La liberación es la exhibición de la presencia de Dios en la vida de un hombre, que provoca que los demonios salgan por voluntad propia, porque no resisten el poder de Dios en la vida de un ungido o un ungido. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Entonces, con esto termino el mensaje para que descansen de mí. Una vida sin oración, una vida sin oración, una vida sin ayuno, sin dirección de Dios, una vida donde tú no reconoces a quien pone lo que tú ves como una harina, que es un pan en la mano de un hombre o una mujer, es un peligro.
procura tener esa relación íntima con el Espíritu Santo para que tu vida cambie. Y regresa al primer amor en el altar. Puedes que tú seas la harina, pero si no le metes leñas al altar con las rodillas, no se enciende. ¿Ok? Yo he visto a Dios manifestarse en miles de formas. Puedo decirle abiertamente que creo que no haya milagro que me sorprenda. Humanamente hablando, porque he visto a Dios haciendo tantos milagros y maravillas y cosas en el ministerio. Pero tú sabes que sí me pone a mí, que siento que se me desprende el alma cuando el Espíritu Santo está presente. Cuando esa unción llega y te quebranta. And you feel like, los que son íntimos con Dios me van a entender. Yo siempre decía cuando era un niño que yo sentía a Pastor Miguel cuando Dios me estaba quebrantando, que me pasaba una escobita en el pecho. Y aprendí a ponerme mi propio termómetro espiritual. Aprendí a ver el termómetro espiritual mío en la lámpara del cuerpo, que son mis ojos. Yo sé en qué grado espiritual estoy cuando me miro al espejo. Abro los ojos, miro la lámpara del cuerpo y no miro la humanidad, sino lo espiritual. Si he menguado en la oración, si he descuidado a mi amado, a mi amigo, el Espíritu Santo, también sé si estoy en el lugar donde estoy acostumbrado con Él. Pero también sé reconocer cuando Él me dice, quiero que subas un poco más. Aprende a mirarte en tu espejo espiritual. Cuando tú aprendes a verte en Dios lo que tú eres, tú no tienes que vociferar que estás ungido, ungida. El mismo Espíritu da testimonio de ti. Cuando tú aprendes a mirarte espiritualmente, tú no necesitas la aceptación de otros. Ellos tienen que recibirte porque saben que Dios está contigo. Busca esa relación con el Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo.